Hay un amigo mío y hermano de todos ustedes que tiene una plataforma para enseñar a gente que no sabe hacer carne a asar carne. Perdón, Romano, encontré una mejor introducción. Y recuerdo que hay un video que él hizo donde explica cómo es que él comenzó con el tema de la carne y asar carne. Y el video decía, voy a citar, traté de parafrasear porque ya borró el video, ya no lo encontré en ningún lado. El video decía que lo más importante no era lo que estaba dentro del asador, sino lo que ocurría alrededor del asador. Las relaciones, la amistad, la familia. Porque finalmente preparar alimentos para alguien más es una muestra de amor, de restauración y de cuidado. No sé si lo dijo de verdad o es puro marketing. Pero es una idea interesante. Preparar alimentos para otros es una muestra de amor, restauración y cuidado. No es lo que está pasando en el asador, pero dicho sea de paso, cuando lo abren, pues avienten un buen pedazo de carne, ¿no? Pero no es lo que pasa en el asador, sino lo que está sucediendo alrededor. Lo que estamos por ver ahora, vamos a ver algunos elementos. Lo que Marcos quiere mostrarnos a través de los lentes de los discípulos no es la carne que está en el asador necesariamente, sino lo que está ocurriendo alrededor de esto. Vamos a ver que Jesús alimenta, pero no es tanto el milagro, sino lo que el milagro quiere mostrar y decir a la gente que está a su alrededor. Por eso la idea de este texto, lo que vamos a estar explorando en este texto, es que Jesús es el pastor que cuida y guía a su pueblo con su palabra. Y mira lo que acabo de leer del 30 al 34, la idea clara de lo que está poniendo ahí Marcos, lo que nos quiere decir Marcos a través de esta sección, es mostrarnos la compasión de Jesús como el pastor. Lo que nos muestra primero es que la misión de los 12 fue un éxito. Si te fijaste en la primera parte, nos muestra que los apóstoles le informaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado y los invita a retirarse a descansar a un lugar solitario. Y la razón es que como había mucha gente entrando, viniendo, fruto del ministerio de los apóstoles, ellos ni siquiera tenían tiempo para descansar. Entonces los discípulos necesitaban descansar porque el fruto había sido abundante. La gente estaba yendo, viniendo, consultando, estando cerca de ellos, buscándolos. Y entonces lo que los apóstoles hicieron fue algo muy bueno porque trajo muchos resultados, trajo mucha gente que estaba viniendo. Después Marcos nos muestra la necesidad y el deseo de las personas. Dice el texto que se subieron en una barca para irse a un lugar solitario, Jesús y sus apóstoles, pero dice que llegaron, que los vieron, la gente los vio. Dice el versículo 32, y se fueron a la barca a un lugar solitario apartado, pero la gente los vio salir y muchos recorrieron y juntos corrieron, los reconocieron, y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades. Es decir, imaginen la escena, ellos se van en la barca a descansar, la gente que había escuchado por los discípulos acerca de lo que Jesús hacía y el mensaje del evangelio, los reconoció y en el lago de Galilea posiblemente había una forma de decir, van para allá, vamos a rodear, porque era un lago, aunque diga es un mar porque era muy grande, era un lago, rodearon tal vez y llegaron primero que ellos hasta el otro lugar donde estaban. Entonces mira cómo la gente sigue asediando a Jesús. Mira cómo la gente, después de que los discípulos van, predican el evangelio, como si fuera Black Friday, hacen un plantón y están esperando que llegue Jesús. En el versículo 34 nos dice, al desembarcar Jesús vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos. Una versión más literal o más textual dice, al desembarcar vio un gran gentío y se le enternecieron las entrañas por ellos. Es decir, la compasión de la que está hablando aquí Jesús no es solamente una idea filosófica, sino es esta acción que posiblemente te ha pasado cuando te compadeces de algo, de alguien, que se te mueven las entrañas, se te revuelve el estómago por algo o por alguien. Y aquí está diciendo que Jesús, al ver a esa multitud asediándolo, buscándolo, dice que se le movieron las entrañas. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús después de que se le movieron las entrañas por ellos? ¿Darles de comer? ¿Darles ropa? ¿Casa? ¿Vestido? Muchas veces pensamos que la compasión solamente la ocupan la gente que tiene necesidad económica o que es pobre. Y muchas veces cuando escuchamos sobre compasión,
decimos, no, que se la tengan a alguien más, a mí no me gusta que tengan compasión de mí, yo no ocupo. Pero si creemos que la compasión por las personas solo tiene que ver con la pobreza, entonces los ricos no necesitan el evangelio. Y entonces la meta del evangelio es que todos seamos ricos. Lo que Jesús hace en su compasión nos enseña lo que realmente Jesús tiene para darnos. Y lo que Jesús tiene para darnos, hermanos, es su palabra. Pero tal vez tú dirás, oye, José, pero sí les dio de comer más adelante, ¿no? Sí les dio de comer más adelante. ¿Pero eran personas pobres que no tenían que comer? No, eso no dice el texto. Sencillamente llegó la hora de comida y era la hora de comer. Y ahorita vamos a llegar ahí. Pero la compasión que tiene Jesús por esta gente hace que les enseñe. Mira lo que dice el 34. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles. La compasión de Jesús que se enciende en este texto está viendo a muchas personas que están como ovejas sin pastor. Y es interesante esta ilustración porque ya hemos visto que los que debían de cuidar de ellos, que eran los maestros de la ley, los fariseos, andaban en su rollo, que el que tenía que ver por ellos socialmente, que era el rey Herodes como su rey, andaba en sus fiestas y andaba en su viaje. Los que se suponía que tenían que cuidar al pueblo no lo estaban cuidando. Entonces Jesús, al ver la necesidad de este pueblo, de escucharlo, de estar con él, tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles. Recuerdo un hombre vestido con una ropa muy sucia que entró de la calle a escuchar el culto el domingo en la tarde. Me tocaba predicar en el Calvario y en la tarde iba muy poquita gente. Entró este hombre al final y yo estaba predicando y él se mantuvo atento, sentado, escuchando la predicación. Al finalizar la predicación en la tarde, que dicho sea de paso, yo sospechaba que nadie me escuchaba en las tardes porque todos estaban medio dormidos, ¿no? Pero al final este hombre se acerca a mí y mi prejuicio hizo que yo comenzara a buscarme dinero para darle. En mi prejuicio dije, él viene a pedirme dinero. Cuando se acerca a mí me dice, gracias por la predicación. Y yo dije, gracias a Dios, está bien. Me dijo, la entendí toda. Muchas gracias. Y se fue. Fue como un choque para mí, que mi prejuicio era que yo pensaba que él venía a pedir dinero, pero él solamente vino a sentarse a escuchar la palabra y agradecer por la predicación. Hermanos, lo mejor que Jesús tiene para darnos es su palabra enseñada. Y cuando Jesús se mueve en compasión por la gente, lo que hace es enseñarle su palabra. Por eso es tan importante cuando la iglesia se reúne a escuchar la palabra predicada. Por eso es tan importante que el pastor se prepare adecuadamente, entendiendo el texto, trabajando el texto para mostrar lo que el texto está diciendo para nosotros. Y aquí vemos claramente que esta escena nos muestra la compasión de Jesús, y la compasión de Jesús se muestra al enseñar su palabra. La palabra de Dios resuelve muchas cosas en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Me gusta mucho pensar también en mi hija Daniel, que constantemente tiene un montón de dudas existenciales y preguntas sobre la Biblia. Al final del día, casi siempre tiene preguntas sobre Dios y la Biblia. Ella es como Tomás, hasta no ver, no creer. O sea, ella pregunta hasta lo que no. Y Caleb es más como Pedro, ¿no? Si tú me dices que echo otra vez la red, la vuelvo a echar, ¿no? Él es más de corazón. Hay veces que la regaña y dice, pues es que así es, Dani, Dios es así, ya, ¿no? Y Dani no, quiere ir ahí a debatir. Pero la semana pasada particularmente, llegué a casa tarde y ya era como las 10 de la noche y Kareni estaba sentada en la sala con Daniel. Y Kareni me dice, tu hija tiene preguntas y no se quiere dormir hasta que tú le respondas. Me senté con ella, escuché sus preguntas, me preguntó por qué Dios nos creó, me preguntó que si cuando ella va a resucitar, qué va a pasar, cómo va a ser. Me empezó a preguntar un montón de cosas. Y dicho sea de paso, cuando tus hijos te pregunten, utilízalo para evangelizarlos. No asumas que tus hijos son creyentes. Explícales. Papá, ¿vamos a resucitar? Hija, si tú has creído realmente en el Señor, si tú te arrepientes de tu pecado y crees en el Señor con todo tu corazón, sí, tú tienes vida y vida eterna. Pero no le digas, sí, hija, no te preocupes, vamos a resucitar. No, llévala a creer en Cristo. Llévalos a creer en Cristo. Entonces, en ese momento, cuando le explico sus preguntas a Dani, ahí como puedo, no crean que es fácil, hay veces que hace unas que yo digo, órale, ni yo sé. Yo le vi su cara, cómo cambió su semblante. Dijo, ok, ya me voy a dormir.
y se fue a dormir. Una buena platicada con un amigo o un hermano en Cristo resuelve a veces muchas cosas, pero una buena platicada con la palabra del Señor tiene la capacidad de resolver cosas por dentro increíbles. Tiene la capacidad de darnos vida, de perdonarnos, de llevarnos al arrepentimiento, de producir esperanza. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso lo mejor que tiene Jesús para darle en esa compasión a esa multitud es su palabra, es enseñarles. Lo mejor que puedes recibir de Dios y de la iglesia, tú y tu familia, es la palabra predicada y enseñada para ti y para tus hijos. Jesús tuvo compasión de estas personas porque las vio como ovejas sin pastor, sin dirección, sin guía, sin palabra. No los vio como personas hambrientas, necesitadas, pobres, ricas. Las vio sencillamente como ovejas sin pastor. Estas personas estaban deseosos de escuchar a Jesús. Y eso me hace que te pregunte a ti, ¿cómo muestras ese deseo de escuchar a Jesús? ¿Sabes que esto es verdad? Lo que estoy diciendo es verdad tal vez. Tal vez lo has escuchado predicar por muchos años en la iglesia, pero ¿cómo demuestras que realmente crees esto? Y finalmente, la forma en la que lo vamos a demostrar es la forma en la que dependemos de la palabra del Señor. Es la forma en la que nos acercamos a ella individualmente, como matrimonio y como familia. Así demostramos que estamos necesitados de la palabra del Señor, que necesitamos un pastor que nos guíe, que es Jesús, cuando vamos a su palabra. Estoy leyendo un libro de Charles Spurgeon, un pastor bautista del siglo XIX, y este hombre escribe muy bonito, y quiero citar 2 cosas de él, que vamos a ver un momento, pero acerca de lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Miren lo que dice Charles Spurgeon: que ningún hombre se asombre que la iglesia se mantiene apegado a la palabra. ¿Cuántas veces desde la conversión el Espíritu Santo ha sido todo para ti? Seguramente has tenido momentos de recaídas, como supongo. ¿Acaso no has sido restaurado por el bálsamo precioso de la promesa del fiel? Un pasaje de la Escritura aninado en el corazón débil lo transforma rápidamente en acción poderosa. Los hombres que no creen que la palabra de Dios sea suficiente hablan de otras aguas que vivifican el espíritu, que vigorizan y fortalecen. Pero la palabra de Dios ha sido más que eso para nosotros, mucho más de la cuenta. En medio de penetrantes y fuertes tentaciones, violentas y amargas pruebas, la palabra de Dios nos ha preservado. En medio del desánimo que diluye nuestra esperanza, desilusiones que hieren nuestros corazones, nos hemos hallado fortalecidos para obrar y resistir, porque la seguridad de ayuda que encontramos en nuestras Biblias nos ha dotado de una profunda e invencible energía. La palabra de Dios es suficiente para nosotros. Y si tú realmente has probado la benignidad del Señor al meditar en la palabra, sabrás que esta experiencia de Charles Spurgeon es cierta. ¿Cuántas veces la palabra del Señor no nos sostuvo en tiempos difíciles? Otra cosa que tenemos que observar del texto, hermanos, es que la frase de ovejas sin pastor es una alusión directa al libro de Números, capítulo 27. Y quiero ir un momento allá. Números, capítulo 27. Y lo que está pasando en Números, capítulo 27, es que Moisés sabe que no va a entrar a la tierra prometida. Está guiando al pueblo Moisés. Ya no va a entrar a la tierra prometida. Y Moisés está preocupado por quién va a ser su sucesor. Moisés está preocupado por quién Dios va a poner como pastor del pueblo. Y el versículo 15 dice: entonces Moisés respondió al Señor: ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación, que salga y entre delante de ellos, y que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Es como si Jesús estuviera haciendo alusión a aquella historia para la audiencia original. Es como si Jesús estuviera diciendo que así como Moisés estaba preocupado porque veía al pueblo como ovejas que no tienen pastor y necesitaban a alguien más que los guiara, y en ese caso iba a ser Josué, ahora en Marcos Jesús está viendo a las multitudes y las ve como Moisés la vio en aquel entonces, como ovejas que no tienen pastor. Y Moisés está pidiendo a Dios que elija a alguien al que sigan.
al que vayan, para arriba, para abajo, que entre, que salgan, iban a entrar a la tierra prometida, ellos tenían que ser dirigidos por alguien. Y de hecho la misión de Josué, si tú lees el libro de Josué, te darás cuenta que comienza narrando cómo es que el pueblo logró entrar a la tierra prometida y obtuvo todos los territorios que le fueron prometidos. Versículo 18, y el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano, sobre él, y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista de ellos. Y termina esta sección diciendo: luego puso Moisés sus manos sobre él y le impartió autoridad, tal como el Señor había hablado a Moisés. Entonces, mira esta escena del Antiguo Testamento, el pueblo en el desierto. Moisés ya no iba a ser el líder. Moisés le pide a Dios que por favor elija a alguien al que el pueblo pueda guiar, porque andan como ovejas sin pastor. Obviamente Josué hizo su labor, los metió en la tierra prometida, pero después de la era de Josué sigue la era de los jueces. Y en la era de los jueces se acordarán que cada quien hacía lo que bien le parecía, porque no había ni rey en Israel, ni alguien como Josué que los guiara. Y de repente había un juez que se levantaba y le iba bien, y luego después había otro que hacía lo malo y les iba mal, y andaban de un lado para otro sin guía, sin pastoreo, sin líder. Todo esto va a apuntar después a la venida de Cristo. Y cuando Cristo está viendo las multitudes, sintiendo compasión de ellas y enseñándoles, está haciendo alusión a esta historia como aquel pastor prometido para su pueblo. Por eso he dicho desde el principio que Jesús es el pastor prometido para su pueblo. Y Jesús sabe guiar y dirigir a su pueblo. Jesús sabe lo que hace con su pueblo. A diferencia de Josué, que en Josué, aunque los metió a la tierra prometida, Josué no murió y después el pueblo se corrompió. Pero mientras Josué estuvo vivo, el pueblo fue fiel a Dios. De la misma manera ahora, el único que tiene la capacidad de mantener a un pueblo fiel al Señor es Jesús, como el pastor de su pueblo. Por eso les dije al principio, no es la carne que está en el asador, sino lo que está, ya me voy a cobrar derechos de autor, Román, yo creo, pero no es la carne que está en el asador, sino es lo que está pasando alrededor. Y lo que está pasando alrededor con esta multitud es que Jesús se está revelando como el pastor para su pueblo. Jesús es el pastor de su pueblo. Y Él los guía con su palabra. Y ahora sí, miren lo que pasa después. Dice el versículo 35, y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas y alrededor y se les compre algo de comer. Y ojo, recuerda, Marcos nos quiere mostrar aquí la falta de fe de los discípulos y la falta de confianza de los discípulos. A pesar de que los discípulos hayan visto un montón de cosas sucediendo, el endemoniado, la hija de Jairo, la mujer flujo de sangre, Jesús calmando la tempestad, luchan todavía y siguen luchando y siguen teniendo dudas porque no entienden quién es Jesús. Pero Jesús está ahí para demostrarlo. Entonces, cuando ellos le proponen a Jesús que ya los envíe, ¿se acuerdan de las escuelitas bíblicas antiguas? Había una, ahorita las canciones están muy modernas, pero antes había una canción que decía: la clase ha terminado, acá estamos ya, ¿no? ¿Se acuerdan de esa? Adiós, señor. Es como si los discípulos comenzaran a cantarla: la clase ha terminado, o sea, pues ya váyanse porque no hay que comer y ya hay que ir a comprar comida. Entonces, cuando Jesús les responde: denles ustedes de comer, es como, ah, caray, incluye refrigerio. O sea, la enseñanza de Jesús incluía comida. Denles ustedes de comer es como un diálogo donde van a empezar a debatir de que no hay comida. ¿Cómo le van a hacer? Es un problema la comida. Son muchos. ¿Cómo le vamos a hacer? Nadie alimenta a tantas personas. Y esto hace alusión a otra historia del Antiguo Testamento. Éxodo 16. ¿Se acuerdan? El pueblo en el desierto. Y comenzaron a murmurar porque no había que comer. Y es la misma situación. Allá murmuraron, no hay comida. Aquí los discípulos están diciendo: oye, Jesús, que ya se vayan porque no hay que comer. Jesús les dice: denle ustedes de comer. ¿Y de dónde vamos a sacar? Fíjense lo que responden ellos. ¿Quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? No hay presupuesto. No hay presupuesto para eso. 200 denarios era casi lo que una familia ganaba casi en un año. No había dinero suficiente para comprarle comida a todos. Y Jesús les pregunta: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron, le dijeron: 5 panes y 2 peces. Obviamente, este dato está puesto aquí para que veamos que es insignificante lo que hay. No hay forma. Y les mandó que todos
se recostaran por grupos sobre la hierba verde. ¿Te fijas cómo la idea del pastor está aquí? De Jesús. ¿Qué dice el Salmo 23? Él es mi pastor, nadie me faltará. Sobre delicados pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastorea. Confortan mi alma, me guían por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirá aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moriré por largos días. Si no lo cito completo, siento que no soy cristiano. Así que recuéstense en la hierba verde. Y se recostaron grupos de 100 y de 50. Y entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo los bendijo, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Fíjate lo que dice el 42. Todos comieron y se saciaron. Si vas a Éxodo capítulo 16, vas a leer que todos se saciaron y hasta sobró. Y aquí también sobró. Recogieron 12 cestas llenas de los pedazos que comieron. Y los que comieron los panes eran como 5,000 hombres. Normalmente se contaba solo a los hombres, pero suponiendo que estaban las esposas e hijos, posiblemente había más de 10,000 personas aquí. Y tal vez te digas muchas preguntas sobre este milagro. O sea, ¿cómo fue José? O sea, el pan y empezó a aparecer y luego lo empezó a repartir y empezó, pero acuérdate, no es la carne que está en el asador, es lo que está sucediendo alrededor. Este milagro, que como dice, otra vez voy a citar a nuestro expresidente, haya sido como haya sido, este milagro está sucediendo y Jesús está alimentando sobrenaturalmente a un montón de personas como fueron alimentadas en el desierto. Está sustentando un montón de personas, y lo que está sucediendo alrededor de este milagro es que Jesús está mostrando como el pastor que tiene compasión de su pueblo, que les enseña y los sustenta en el camino. Y esto está haciendo para sus discípulos. Y este milagro tiene que ser hecho con autoridad, porque te acuerdas que en Números capítulo 27 dijimos que era necesario que Moisés extendiera su manto, su mano sobre Josué para que le diera su autoridad. Y el libro de Josué comienza diciendo: Josué, te vamos a obedecer, solamente que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y aquí es una forma en la que Dios mismo le está mostrando a los discípulos que Jesús tiene la autoridad de Dios mismo, porque Él es el pastor que sabe guiar y cuidar y sostener a su pueblo. Y esta experiencia o este milagro de la alimentación de los 5,000 nos muestra algo maravilloso, y es que Jesús es suficiente para nosotros. Su guía, su pastoreo es suficiente para nosotros. No ocupamos de nada más, estamos satisfechos en Él. Por eso me gusta la frase de Charles Spurgeon, que decía que nos aferramos a ella, que nos aferramos a la palabra, y que aunque haya algunas personas que digan: oye, pero mira, acá hay otras aguas, aquí hay otra sabiduría, aquí hay otras cosas que no tienen que ver con la Biblia, pero que también ayudan, dice: la iglesia del Señor se aferra como esta multitud a las palabras de Jesús y al pastoreo de Jesús, porque Él es el pastor que sabe cómo guiar y cuidar a su pueblo. Hermanos, siglos tras siglos, eras tras eras, Dios sabe cómo gobernar y cuidar a su iglesia y a su pueblo. Piensa en toda la historia del pueblo de Israel, que es ciertísima y que está documentada en muchos lados. Piensa en cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó hasta la tierra prometida. Y después, a pesar de su pecado y después del exilio que Babilonia los derrotó, Dios los sacó de Babilonia y los llevó nuevamente a su tierra. Dios sabe cómo guiar, Dios sabe cómo sostener y cuidar a su pueblo, porque Él es el pastor. Él es nuestro pastor. Finalmente, tenemos la escena donde Jesús anda sobre el mar. Y fíjate a partir del versículo 45. Y en esta sección quiero que observes cómo Jesús es el pastor que guía con autoridad. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos los subieran a la barca y fueran delante de Él al otro lado, a Betsaida, mientras Él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y Él estaba solo en la tierra. Al verlos remar fatigados porque el viento era contrario, como a la 4ª vigilia de la noche,
Fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo, pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Entonces mira esta maravillosa historia final. Jesús le dice a los discípulos que pasen hacia Betsaida, al otro lado del lago, y él estaba despidiendo a la multitud, algo planeado, planificado por él. Ellos se van, comienza la noche, Jesús se va al monte a orar, como una alusión a lo que hacía Moisés. Moisés iba solo al monte a orar. Y después la barca estaba en medio del mar, estaba solo en tierra Jesús, y al verlos fatigados, porque el viento era contrario, fue a ellos caminando sobre el mar, y ellos se asustaron pensando que era un fantasma, y gritaron. Pero después Jesús les dice: tengan ánimo, y les dice una frase bien bonita: yo soy. Y esta frase otra vez hace alusión a la forma en la que Dios se presentó a Moisés en la zarza. ¿Te acuerdas? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. ¿Quién eres? Yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora Jesús está parado sobre el mar. Los discípulos tienen miedo, tienen falta de fe todavía, están turbados, y él les dice: yo soy, no teman. Entonces volvemos a preguntarnos: ¿qué onda con este milagro? Jesús caminando sobre el mar. No es la carne, es lo que está alrededor. Y lo que está pasando ahí, porque este milagro para sus discípulos, en principio es para que los discípulos vean que Jesús tiene autoridad como la tiene Dios. Porque Él es Dios, Él es yo soy. Y Él les dice: yo soy, estoy aquí, tranquilos, no teman. Yo tengo autoridad. ¿Y tiene autoridad para qué? Para guiar a su pueblo, para cuidar de su pueblo. Ahora piensa en esta historia de redención que te he contado desde Génesis, y cuántas veces Dios tuvo que abrir el mar para guiar a su pueblo. El mar rojo, ¿te acuerdas? Dios abrió el mar y el pueblo pasó por el medio. Después, cuando ya la tierra prometida, Dios abrió el río Jordán y pasaron por el medio. La autoridad de Dios, la majestad de Dios está enfocada en guiar a su pueblo. Y eso es bien bonito para nosotros, porque puedes confiar que en medio de todas nuestras necesidades, Dios tiene autoridad sobre este mundo para guiarnos. Y si Dios ha podido guiar un pueblo histórico, Dios tiene poder y autoridad y sabiduría para guiar a tu familia y tu vida. Fíjate lo que dice el Salmo 77. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Y el 19 dice: el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. El Salmo exaltaba la grandeza de Dios por haber abierto el mar en varias ocasiones para guiar a su pueblo. Y ahora, cuando regresa a la historia de Marcos, lo que está sucediendo es que Jesús está viendo la multitud como ovejas que no tienen pastor. Hace alusión a Números 27 y está diciendo: así como Josué fue el sucesor de Moisés, ahora yo soy el verdadero pastor y yo soy todo lo que necesitan, y yo los voy a sostener y los voy a sustentar como se sostuvo el pueblo en el desierto con el maná y con las codornices. Yo tengo sustento para ustedes y tengo cuidado para ustedes. Pero no solo eso, también soy Dios, porque gobierno sobre el mar, gobierno sobre la creación y gobierno para el bien de mi pueblo. Gobierno para poder hacer que mi pueblo vaya por donde debe andar, como en el tiempo antiguo. El mar fue su camino. Si Dios nos tiene que guiar a través de un mar, lo va a guiar. Como les decía hace tiempo, si Dios tiene que volver a abrir un mar, lo va a abrir nuevamente. Si Dios tiene que hacer un milagro para el bien de su pueblo y para la guía de su pueblo, lo va a hacer nuevamente. No tenemos problema con eso, claro que lo va a hacer. Pero el hecho de que Jesús esté caminando sobre el mar tiene un propósito, y es que los discípulos entiendan que Jesús tiene autoridad para guiar a su pueblo como pastor. Hermanos, Jesús nos sigue cuidando y Él está con nosotros para pastorearnos. Pero ¿sabes cómo lo hace? Lo hace a través de su palabra. No esperes a Jesús ver flotando en tu habitación. No esperes una visión de noche tal vez. No esperes que suceda un milagro para que creas.
O que sufras un accidente gravísimo, que digas, que te asustes y digas, quiero regresar a la iglesia. No, lo que tenemos y necesitamos está en su palabra. La forma en la que Dios se compadece de nosotros para guiarnos y pastorearnos es con su palabra. Y los sucesos que pasaron allá, la alimentación de los 5,000 y Jesús andando como el mar, afirmaban esta verdad, que la palabra de Dios es suficiente para pastorearnos. Y cito la última frase de Charles Spurgeon de hoy, porque muchas veces pensamos que la palabra no es suficiente y muchas veces buscamos discursos y escuchar cosas que nos hablen de otra cosa que no sea solo la Biblia. Pero la iglesia a eso se dedica, a venir y a ser guiados con la palabra. Y tienes que preguntarte cómo estás buscando el pastoreo de Dios en tu vida. De hecho, la labor de los pastores actualmente no es tener todas las respuestas de la vida. No es que seamos una especie de patriarcas, que lo sepamos todo y que tengamos respuesta para todo. Si tú tienes esa expectativa, quítala, porque no está por ningún lado de la Biblia. La labor pastoral es guiar a las ovejas a conocer más la palabra. Y es guiar a las ovejas a ser pastoreados por la palabra. Yo mismo estoy preparando un sermón basado en Marcos, que yo no tengo ni la más remota idea de lo que Dios va a hacer en tu vida con esta palabra. Yo no tengo la capacidad de convencerte ni a ti, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos de nada. Pero mi responsabilidad es predicar la palabra para que tú puedas ir al Señor a ser pastoreado por su palabra. Y eso es algo maravilloso. Pero la responsabilidad de la iglesia y de los pastores es que la iglesia sea pastoreada con la palabra. Los pastores no son una especie de Moisés, no son una especie de Josué. Los pastores son pastores según el Nuevo Testamento. Quien cumple la figura de Josué y de Moisés es Cristo. Y el Nuevo Testamento dice que Cristo es la cabeza ¿de qué? De la iglesia. No es el pastor, no son los líderes, no son los nuevos diáconos que tenemos. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y en ese contexto Spurgeon dice, si necesitamos armas, debemos de venir aquí por ellas. Aquí únicamente. Ya bien sea que busquemos la espada para el ataque o el escudo para la defensa, ambas debemos encontrarlas dentro del volumen inspirado. Si otros tienen otras fuentes, quiero confesar de una vez que yo no tengo ninguna otra. No tengo nada más que predicar cuando he meditado en este libro. En verdad no siento deseos de predicar nada, sino continuar explicando detalladamente los temas que encuentro en estas páginas. ¿Qué más vale la pena predicar? Hermanos, la verdad de Dios es el único tesoro que buscamos y la Escritura es el único campo donde excavamos para hallarlo. En cuanto a nosotros, lanzamos el ancla al puerto de la palabra de Dios. Aquí está nuestra paz, nuestra fuerza, nuestra vida, nuestro motivo, nuestra esperanza, nuestra felicidad. La palabra de Dios es nuestra resolución terminante y definitiva. Aquí la tenemos. Nuestro entendimiento grita, lo he encontrado. Nuestra conciencia afirma que aquí está la verdad y nuestro corazón halla aquí la base sobre la cual se apoyan todos sus afectos y por lo tanto descansamos satisfechos. Hermanos, Jesús es el pastor que cuida y guía a su pueblo con su palabra. Y Él tiene autoridad para hacerlo. Y Él en su compasión nos ha dado su palabra para ser dirigidos. Quiero preguntarte realmente cómo te estás acercando a la palabra. ¿Cómo es que escuchas la palabra predicada? ¿Cómo es que estás acercando a tu familia a la palabra? Y cualquier cosa que no se parezca a la forma en la que estas multitudes se acercaban a Jesús, posiblemente nos estamos quedando cortos en entender la importancia de la palabra del Señor. Posiblemente estamos como los discípulos sin entender lo que está pasando. Pero hermanos, si Dios fue capaz de guiar a su pueblo por el mar y de revelarse a sus discípulos como el que tiene autoridad sobre todas las cosas, ¿de verdad crees que no tiene Dios capacidad de gobernar tu vida y la de tu familia en medio de la duda en la que te encuentras? En medio de tus problemas internos, en medio de tus dolores, en medio de las decisiones erradas que tal vez tomaste y ahora tienes que lidiar con las consecuencias. Claro que Dios tiene autoridad, gobierno y cuidado de ti para sostenerte y para fortalecerte en medio de lo que estés viviendo. ¿De verdad crees que Dios no tiene una forma en la que podemos educar y guiar a nuestros hijos? ¿En serio piensas que Dios no tiene una forma de guiarte para que tomes decisiones en tu trabajo, en tu matrimonio? La palabra de Dios es la fuente inagotable de sabiduría y de transformación. Y Dios sabe gobernarnos, Dios sabe guiarnos. Dios sabe qué botón pisar para que clamemos a Él, siempre. Pero recuerda que Dios es un Dios compasivo.
Si a veces Dios nos ve ahí vagando como ovejas sin pastor, sin saber a dónde ir, recuerda que Dios no te juzga, sino que se le mueven las entrañas y te enseña. Y eso es lo mejor que Dios puede hacer para nosotros. Él es el pastor que sabe guiar y cuidar a su pueblo con su palabra. ¿Les parece? Oramos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por guiarnos y cuidarnos a través de ella. Perdónanos, Señor, cuando no la consideramos, cuando pasan nuestros días sin sentir la necesidad de acercarnos a ella. Y yo quiero rogarte, Padre, que tu Espíritu Santo siga haciendo una obra en medio nuestro, que la palabra leída en casa, que la palabra expresada a través de la oración haga cambios significativos en la vida de las personas, de tu iglesia, de mis hermanos, de mi vida. Sostén nuestras familias con tu palabra. Y gracias, Señor, por ser nuestro pastor. Así que guía a tu pueblo a que cada vez seamos más conscientes y dependientes de tu palabra para nuestro bien y de nuestras familias. Que tomemos decisiones, Señor, para el bien de nuestros hijos, para el bien de nuestra familia, basados y sostenidos por tu palabra. Que tu palabra expresada hoy aquí, Señor, pueda encontrar un terreno fértil en la vida de mis hermanos y que tú la hagas germinar, que tú la hagas producir frutos, Señor. Quiero rogarte, Padre, que si hay personas aquí que están lejos de ti, si hay personas aquí que están como ovejas sin pastor, quiero rogarte que tu palabra pueda confrontarles, Señor, para que vengan a tus pies, que se arrepientan de su pecado, que se arrepientan de buscar en tantas fuentes lo que solo tú les puedes dar. Y rogamos que tu Espíritu Santo haga una obra sobrenatural en medio de nuestras vidas y en la vida de personas que aún no te conocen, para que vengan a la fe en Cristo Jesús. Señor, tú eres nuestra fuente inagotable. Tú eres todo lo que necesitamos. Eres suficiente para nosotros. Así que bendice a tu iglesia y guía a tu iglesia, Señor. Y obra salvación en medio nuestro, obra santidad en medio nuestro. Y condúcenos, Señor, de acuerdo a tu propósito. En tu nombre oramos y confiamos que tu gracia, que la comunión contigo, Jesucristo, y que la comunión con tu Espíritu Santo nos guía todo el tiempo y estás con nosotros pastoreándonos. Te bendecimos en Cristo. Amén. Amén.